Y vamos a seguir en la tónica del análisis post-Paso 2021, seguramente con la opinión de uno de los sectores que más ha sufrido las políticas del gobierno nacional y que tendrán una evaluación muy particular sobre este resultado, ¿verdad, Fabi? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Claro que sí, hablamos del campo y yo creo, bueno, y más allá de mi opinión, muchos analistas y la gente misma que integra, ¿no?, todo lo que es la mesa de enlace y las diferentes asociaciones, ellos siempre hablaron de un destrato, ¿no?, de parte del gobierno, y esto se ha visto reflejado sin lugar a duda en las urnas y en muchas provincias donde hay un voto que muestra este descontento, sin lugar a dudas. Sí, claramente el interior productivo ha dado una señal, una expresión a través del voto, ¿no? La Pampa, La ¿no? Pampa, Especialmente. Córdoba, Santa Fe también, Entre Ríos, incluso Chaco, el interior de provincia de Buenos Aires, muy claramente. Es así. Bueno. Y bueno, quisimos saber cuál es la situación en este momento respecto al balance que realizan, a la opinión y cómo sigue todo para adelante, porque había previsto una medida de fuerza que por el momento fue postergada porque no querían desde la mesa de enlace que se interpretara como algo político previo a las PASO, tiene que ver con las exportaciones de las carnes. Bueno, ¿qué va a pasar a partir de ahora? Y por eso estamos en contacto con el vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas, de CRA, Gabriel de Rademacher. ¿Cómo va, Gabriel? Gracias por atendernos y por la amabilidad, porque está viajando a Buenos Aires, de haber parado para charlar con nosotros, ¿eh? Por favor, al contrario, muchísimas gracias a ustedes por el contacto. Y bueno, uno vive en esta actividad, no solo en la producción agropecuaria, sino en la actividad gremial, también un poco transcurriendo su día y su jornada en el vehículo, en la camioneta. Así que este es casi un ámbito natural para mí. Y coincide con esto que planteábamos al principio, Gabriel, ¿hay un castigo, un descontento del campo que se muestra en las urnas? Absolutamente, sin lugar a dudas. Lo llamativo es que si bien nosotros esperábamos un resultado de esta naturaleza en las zonas productivas agropecuarias del país, llama la atención que este mismo resultado, o incluso en mayor proporción, se dé también en zonas urbanas, lo que marca un descontento generalizado de la población con esta forma de gobernar que ha tenido en estos 2 primeros años esta coalición oficial, ¿no? Sin lugar a dudas, el destrato, la forma agresiva y muchos errores cometidos por el gobierno han llevado a que esa franja del electorado que puede estar de un lado o del otro de los distintos partidos políticos, en este caso claramente le haya dado la espalda al oficialismo. Gabriel, ¿y cómo esperan ustedes que se comporte el gobierno? Estamos en horas también de mucha incertidumbre hacia adentro, en un reacomodo, tensiones entre los distintos espacios que conforman también el Frente de Todos, pero ¿qué suponen ustedes que va a ocurrir? ¿Se van a radicalizar o van a moderarse respecto del campo? Mira, yo creo que en virtud no solo de los resultados, sino del mensaje que largó la propia vicepresidente en el cierre de campaña, cuando dijo esto recién comienza, el gobierno no va a cambiar la relación que tiene, porque es ya ideológica con el sector productivo agropecuario. Yo creo que por el contrario van a radicalizarse, van a llevar a la situación realmente a una situación extrema, porque ellos consideran que este enfrentamiento con el campo les lleva votos de su sector más duro. Y es difícil que esto lo cambien, ¿no? Ha sido la forma en que se han manejado en la relación con el campo, tanto en su anterior experiencia de gobierno como en estos años que han transcurrido. Uno no imagina que en un par de meses puedan llegar a cambiar, e incluso si así se diera ese cambio, realmente el productor agropecuario no le cree a este gobierno. Y esto va más allá de la posición de un Culfas, de un Basterra, ¿no? Además tenemos que tener en cuenta lo que está sucediendo, lo que sucedió durante la tarde de hoy, esta puesta a disposición del gobierno de gran cantidad de funcionarios y todos de la línea más radicalizada. Bueno, pero a lo mejor es una forma también de buscar forzar al presidente un recambio de todo el gabinete y de alguna manera radicalizarlo más todavía.
Y vos mencionás a dos ministros que, si se quiere, han sido el ala más dialoguista con el sector agropecuario, pero que no han logrado imponer o no han tenido la fuerza política para imponer su criterio. Y sin embargo, más allá de los discursos, han avalado con su firma muchos decretos que han terminado perjudicando seriamente al productor agropecuario. Y el último de ellos es la prórroga de este cierre inexplicable de exportaciones que lleva la firma de ellos dos, ¿no? Gabriel, también hacia el interior de las organizaciones rurales, la gremial agropecuaria, se discutió durante mucho tiempo la necesidad de instalar dirigentes que tengan representación en la legislatura. ¿Cómo lo han trabajado de cara a este proceso electoral? Mira, realmente en este momento, en este proceso electoral, justamente no ha habido una gran apertura de los partidos hacia figuras extrapartidarias. Yo creo que es una deuda que el sector agropecuario tiene indudablemente después de lo que ocurrió en el 2008 con los agrodiputados. Debemos proveer a la política de dirigentes que cuanto menos instalen la agenda agropecuaria dentro de la discusión, con la visión productiva del interior. De lo contrario, estamos siendo siempre sometidos a una visión alejada de la realidad productiva y que cae, en este caso extremo, en un relato que nada tiene que ver con la realidad productiva y con la realidad de vida en el interior productivo. Se nos hace aparecer a nosotros los productores como responsables de una cantidad de desatinos que el gobierno tiene que explicar y prefiere justamente caer en este relato para no tener que poner la explicación en los desatinos que ha cometido el propio gobierno. Sí, si se quiere, este cierre de exportaciones de carne, claro, es un punto extremo, pero no es el único. Las contrariedades en las que ha incurrido este gobierno desde el inicio en su relación con el sector agropecuario son tremendas, desde ataques a la propiedad privada, aumentos impositivos, regulaciones distorsivas, todo contrario a la generación de un buen clima económico para producir. Sí, lo que queda de manifiesto es que hay un gran desconocimiento, no sé si es casual o es tendencioso, sobre cómo funciona la dinámica agropecuaria, el interior productivo justamente en base a la actividad primaria y todo lo que eso desarrolla, ¿no? Seguramente pensando, concentrando un objetivo político electoral en el conurbano porteño, ¿no? Mira, a esta altura cuesta creer que los funcionarios de primera línea, aquellos que tienen que tomar las decisiones, puedan desconocer la realidad productiva. Hemos tenido infinidad de oportunidades de manifestar nuestros consejos, nuestra forma de ver la producción, nuestra forma de vivirla. Hemos llevado cantidad de proyectos y de visiones y sin embargo siempre han sido desatendidas. Yo creo que hay una raíz mucho más ideológica que de desconocimiento en este tipo de acciones. Gabriel, ¿y qué va a pasar con las medidas de fuerza que ustedes estaban esperando que pasaran las elecciones, las primarias, para ver qué medidas se tomaban? Porque estuve leyendo que van a hacer algo diferente, que están pensando en concientizar a la sociedad. Mira, es que siempre han tenido ese objetivo. La idea es poner en la opinión pública la verdadera problemática que, más allá del relato que tiene el gobierno, padece el sector productivo agropecuario. Esto se puede hacer a través de medidas extremas, como un cese de comercialización, por ejemplo, o a través de una actividad, si se quiere, más comunicativa, con llegada directa, sobre todo a los grandes centros urbanos, que en alguna oportunidad se hicieron en menor escala en años anteriores. Por ejemplo, poner en una carpa distintas producciones, comentándole a la gente de qué manera se produce, de qué manera se vive en el campo, poniendo en conocimiento, por ejemplo, cuáles son los precios también de los productos que recibe el productor y en qué nivel llegan al consumidor para contrastar claramente cuáles son las dos realidades, ¿no? Y después explicar los distintos funcionamientos de las diferentes cadenas productivas a gente que vive en la ciudad que no tiene por qué conocerlo, pero que recibe de pronto un mensaje muy distorsionado que baja del oficialismo. Bueno, la idea es tratar de contrarrestar eso
acercándonos al resto de los ciudadanos, sobre todo teniendo en cuenta que, como consecuencia de la pandemia, hace 2 años que no se llevan adelante de forma masiva exposiciones rurales que eran justamente la posibilidad de mostrarle a la gente que vive en la ciudad esto que nosotros hacemos en nuestro día a día, ¿no? Gabriel, quería hablar un poquito del tema de la inseguridad en el campo. Esto es algo que viene desde hace tiempo. No sé si nunca paró o se van dando como etapas o como olas, pero en los últimos días realmente ha habido muchos casos, por aquí, por la zona también, sumado a lo que sucedió en San Luis, que realmente conmovió al país entero. Se habla de esto, me imagino que si no pueden solucionar los problemas centrales, menos deben tener posibilidad de dialogar con las autoridades de este tema. ¿Cómo lo están viendo ustedes? Mira, vos sabés que lo hemos dialogado, incluso yo mismo he sido víctima de un incendio el año pasado, hace ya más de un año, 26 de mayo del año pasado, un incendio provocado, no fue accidental, y lo que pasa es que si desde las autoridades oficiales, las autoridades nacionales, no baja un mensaje conciliador, a donde realmente se ponga, se ubique en la importancia que tiene la producción agropecuaria como mecanismo generador de divisas para el país, generación de fuentes de trabajo, y cómo el campo puede ayudar a salir de esta situación en la que se encuentra el país. Bueno, la gente que comete este tipo de ilícitos no recibe justamente un mensaje claro de lo que está por hacer. Si no se condena desde el propio gobierno este tipo de acciones, pero de manera enfática, y no se legisla para condenarlo, es muy difícil que con más seguridad únicamente podamos combatirlo. Hace falta realmente una toma de conciencia que tiene que bajar desde el gobierno como un mensaje muy claro hacia el resto de la sociedad. Con más policías en la calle no se va a terminar de solucionar. Gracias, Gabriel, ha sido usted muy amable, ¿eh? Ojalá que el panorama en el futuro, por lo menos, recupere el diálogo, ¿no? La charla, la posibilidad de entablar una agenda que tenga al sector productivo como eje estratégico. Ojalá que sí, pero tiene que ser un diálogo sincero. No tienen que ser las puestas de escena a las que nos han tenido acostumbrados en estos 2 años, porque si el diálogo no es conducente, en definitiva nos terminan charlando, y eso es lo que después se traduce en estos resultados electorales de voto castigo, ¿no? Gracias, Gabriel, buen viaje, gracias por este tiempo. Muchísimas gracias a ustedes, un abrazo. Bueno, es claro, ¿no? Casi cansado de dialogar y no tener respuestas, esta puesta en escena de la que hablaba Gabriel. En otras charlas recuerdo que hablaban de que el ministro estaba pintado. Esa palabra utilizada. Sin eufemismos, ¿no? Sí, participan de las reuniones, arman un plan ganadero, o intentan armar, por ejemplo, el del plan ganadero, que después no pasa nada, ¿no? Bueno, justamente fue él mismo quien en declaraciones que realizó días atrás dijo que frente a esta derrota va a haber una puja de poder. Seguramente él refirió entre los sectores más radicalizados que toman estas decisiones y una parte más central como Culfas, ¿no? Fíjate que lo define, digamos, en un término más... Casi moderado. Sí. Claro, pero que tampoco lo dijo él antes, influyen las decisiones importantes. Bueno, y aquí está, ¿no? Estamos en horas en las que hay muchísimos rumores, algunas confirmaciones, se esperan también respuestas de parte del presidente. ¿Cómo se reacomoda el gobierno, la gestión de aquí a las generales y los 2 años por venir, ¿no? Es cierto. Bueno, me parece importante ver qué opinaba el campo o este sector, así como también nos interesa saber qué pasa con las pymes, qué pasa con el sector comercial, ¿no? La opinión después de las pasos y cómo repercutió lo que ellos sienten en estas elecciones. Gracias por traerlo. Por favor, hasta luego. Ya volvemos en Pulso Local.